Hola, bienvenidos al primer tema de la materia de urgencias médico-quirúrgicas. El día de hoy vamos a empezar viendo trastornos del sodio. Los integrantes de nuestro equipo son Amaro Shala Diana Lisset, Cruz Gamboa Daniel, Gloria Martínez Alexa Fernando, Morales García Ilse Vanessa. Y bueno, aquí nos encontramos nosotros. Ahora, antes de comenzar propiamente con los trastornos del sodio, nos gustaría empezar haciendo una recapitulación sobre la distribución del agua corporal. Como sabemos, el agua es el elemento más importante del cuerpo humano y se va a distribuir en los compartimentos tanto intracelular como extracelular. En un individuo fisiológico, un hombre de 70 kilos aproximadamente, se considera un 60% del peso corporal. Esto si se trata de un individuo sano. Lo que tendríamos que hacer aquí es dividir entre intracelular y extracelular. El intracelular vendría siendo aproximadamente un 40% de ese 60%, ¿no? Lo que correspondería a 28 litros. El 20% restante sería de líquido extracelular. A este líquido extracelular lo podemos dividir y un tercio sería de plasma, que es aproximadamente 3 litros, y el resto sería de líquido intersticial. Ahora, esta agua corporal total depende mucho tanto del peso corporal como de la edad, como del tejido adiposo y el sexo. De manera estandarizada, lo que podemos hacer es considerar un 60% del peso corporal en hombres y un 50% en mujeres. Aquí tenemos la fórmula para hacerlo más práctico. El agua corporal total vendría siendo la multiplicación del peso por 0.6 en el caso de hombres y 0.5 en el caso de mujeres. Esto va a depender en mayor o menor medida si se trata de un individuo que tenga obesidad o sobrepeso o aquellos individuos en que tengan una delgadez extrema. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el día de hoy vamos a hablar propiamente de sodio. El sodio es el catión más abundante en el líquido extracelular. Es de hecho el determinante principal de la osmolaridad plasmática y su concentración normal va a ir de 135 a 145 mil equivalentes sobre litro. ¿De qué manera vamos a obtener sodio? A través de la dieta, tanto por alimentos como bebidas, y va a salir de nuestro cuerpo el 95% a través de los riñones, el 4.5% a través de las heces y el 0.5% a través de la piel. Veamos la siguiente diapositiva. Ok, ahora, también es muy importante que repasemos algunos conceptos antes de hablar de las patologías como tal. El primero es de osmolaridad. Conocemos como osmolaridad plasmática a la concentración molar del conjunto de moléculas osmóticamente activas en un litro de plasma. Recordemos que aquellas moléculas osmóticamente activas son aquellas que atraen agua. Ahora, muy importante es que podemos llegar a confundirla con la osmolalidad, lo cual viene siendo lo mismo, pero nos referimos a ella cuando hablamos de 1 kilogramo de agua. A la hora de la práctica se viene usando de manera indistinta, así que podríamos decir que en la práctica podemos usar osmolaridad y osmolalidad como sinónimos, pero recordemos que no son precisamente lo mismo. Aquí estamos viendo ya la diferencia. Ahora, la osmolaridad la podemos obtener con un osmómetro, pero eso es más bien en un laboratorio. En la práctica habitual, lo que obtenemos es la osmolaridad. Para obtener esta osmolaridad, utilizamos fórmulas para hacer un aproximado y podemos utilizar esta fórmula que aquí tenemos, que es 2 veces el sodio más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8. Y ahora, dependiendo del laboratorio y dependiendo de la bibliografía, podemos obtener una osmolaridad plasmática normal. En este caso, aquí tenemos que la osmolaridad plasmática normal va de 280 a 295 miliosmoles sobre kilogramo. Pero como les mencionaba, esto puede variar dependiendo del laboratorio, dependiendo de la bibliografía que tomemos como base. Inclusive en algunos casos podemos considerar la osmolaridad plasmática normal a unos 300 miliosmoles sobre kilogramo. Ahora, el siguiente concepto que vamos a ver es el de tonicidad celular.
Cuando nos referimos a tonicidad celular, hablamos del efecto que ejerce la presión osmótica de una solución con solutos impermeables sobre las células, debido al desplazamiento de agua de un lado al otro de la membrana. ¿A qué nos referimos con esto? A que van a haber solutos que no van a atravesar la célula de manera pasiva. Entonces, esos solutos se van a quedar de un lado de la membrana celular al no poder atravesarla con esta facilidad. Este efecto que van a ejercer es el de la tonicidad celular. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nuestra célula se encuentra en un medio isotónico? Es decir, un medio que está cercano a la osmolaridad plasmática normal. En este caso, pues no va a haber cambios. Pero ¿qué va a pasar si aumentamos de manera brusca la osmolaridad plasmática? Vamos a tener un medio hipertónico. En este caso, la célula se va a encoger. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que va a pasar es que va a sacar agua intracelularmente al el espacio extracelular. De esta forma, la célula va a perder volumen. Por el contrario, si la osmolaridad plasmática desciende, ahora vamos a hablar de que estamos en un medio hipotónico. En ese caso, el agua entra hacia adentro de la célula y la célula va a ganar volumen, es decir, se hincha. Estos conceptos son muy importantes para las fisiopatologías que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Bueno, ahora como tal, vamos a empezar a hablar sobre la regulación hipofisiaria de esta tonicidad que nos comentaba. Y es que resulta que la tonicidad del plasma pues está regulada por la hormona antidiurética, también conocida como ADH o vasopresina arginina. Eh, Esta hormona se va a sintetizar en el hipotálamo y se va a escindir después en ADH, neuroficina 2 y copeptina. Después, esta ADH se va a almacenar en la parte posterior de la glándula pituitaria o también llamada neurohipófisis. Asimismo, pues bueno, tenemos que si hay un entorno extracelular hipertónico, pues va a provocar o va a inducir una contracción de los osmorreceptores hipotalámicos. Esto nos va a llevar a la apertura de canales catiónicos para después generar una despolarización de la membrana. Esta despolarización de la membrana va a hacer que se libere la hormona antidiurética o vasopresina. Después esta vasopresina vamos a ver que actúa a nivel de las células principales del túbulo colector. ¿Qué va a hacer sobre estas células? Va a aumentar la reabsorción de agua y va a disminuir la tonicidad del suero. Es importante recordar que aunque la hipertonicidad de plasmática es el principal estímulo para la liberación de vasopresina, la hipovolemia también lo es. También la hipovolemia puede promover la secreción de esta hormona. Bueno, si bien los cambios leves de temperatura, perdón, de temperatura, de presión arterial no van a afectar directamente a la liberación de vasopresina, pues sí bueno, van a estimular a nivel carotidio, del seno carotidio, pues la liberación de esta hormona cuando de plano los niveles pues son muy bajos. Eh, ok, aquí tenemos una gráfica que nos muestra más o menos la relación de la vasopresina plasmática, ajá, en relación al volumen sanguíneo o, bueno, la osmolalidad plasmática. Este es un estudio que se hizo en roedores, pero bueno, podemos ver que la hipertonía plasmática actúa como el principal estímulo para la liberación de vasopresina. Es decir, que pequeños cambios en la osmolalidad están asociados pues con un aumento, como lo podemos ver aquí, lineal, exponencial, pues de la liberación de vasopresina. Y es por eso que pues tenemos que la hipertonía plasmática es el principal estímulo para la secreción de vasopresina. Ahora, también tenemos otro tipo de regulación, que es la regulación renal de la tonicidad. La vasopresina, que ya vimos cómo se secreta, dónde se almacena y como tal dónde actúa, pues se va a unir a receptores. Estos receptores reciben el nombre de V2 o V2 de vasopresina.
Estos están ubicados en la superficie basolateral de las células principales del túbulo colector, que dijimos que es donde principalmente actúan. Y en ausencia, bueno, la activación de este receptor pues va a activar una translocación y va a provocar una fusión de las vesículas que contienen esta proteína, que es muy importante, la acuaporina 2. Se va a funcionar con la membrana apical de la célula principal. ¿Esto qué nos va a provocar? Pues que el flujo de agua pues sea a favor del interior de las células, es decir, que el agua va a pasar al interior de la célula. Y bueno, obviamente si el agua pasa del exterior al interior de la célula, significa que la orina pues va a estar más concentrada. Y esto nos va a indicar que pues va a disminuir la osmolaridad sérica también. Entonces estos son los dos principales, bueno, efectos que tiene esta vasopresina a nivel renal, una orina concentrada y una disminución de la osmolaridad sérica. Ahora, por último vamos a abordar el concepto de osmolaridad urinaria. La osmolaridad urinaria es un indicador, como lo veíamos antes, indirecto de la actividad de la vasopresina. Porque obviamente si nosotros tenemos valores altos de la osmolaridad urinaria, vamos a tener niveles altos de vasopresina. ¿Ok? Y si tenemos valores bajos de osmolaridad urinaria, vamos a tener niveles bajos de vasopresina. ¿Por qué? Porque estamos jalando más agua y estamos concentrando más la orina y por lo tanto, pues va a aumentar o disminuir su osmolaridad dependiendo de los niveles de vasopresina. También hay que comentar que el riñón humano, pues normalmente puede producir una orina con una osmolaridad de entre 50 y 1200 miliosmoles. Estos valores van a estar afectados por diversas patologías, pero principalmente en los pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, pues ya en una etapa avanzada, pues este rango se va a reducir significativamente. La capacidad de concentración pues se va a ver gravemente afectada y también se va a presentar un defecto de dilución pues más moderado. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los trastornos del sodio. Vamos a empezar con lo que es la hipernatremia, que pues este básicamente es un trastorno hidroelectrolítico, el cual va a estar caracterizado porque va a haber una concentración de sodio plasmático mayor a 145 mil equivalentes sobre litro. También en la hipernatremia es característico que haya un aumento de la osmolaridad plasmática. Entonces, este trastorno se dice que es menos frecuente que la hiponatremia. Además de que es importante mencionar que esto pues básicamente se va a hallar mediante un examen de laboratorio, por lo cual posteriormente se debe de buscar cuál es la causa de lo que está produciendo ese trastorno. Y bueno, dentro de unas causas principales tenemos lo que es la pérdida de agua, la cual es una de las principales causas que se dan a nivel fuera del hospital, mientras que otra causa importante es la retención o el hecho de ganar sodio, que esto básicamente se da a nivel intrahospitalario. Además, es importante mencionar que va a aumentar la prevalencia de hipernatremia de un 3,5 a un 7% en la unidad de cuidados intensivos. Además de que va a aumentar la mortalidad de los pacientes cerca de 1,7 veces más. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la hipernatremia se puede clasificar de cuatro formas distintas y bueno, esto va a depender de ciertos criterios. Se puede clasificar de acuerdo a la gravedad de esta, que puede ser leve, moderada o severa. La leve va de los 146 a los 150 mil equivalentes, la moderada de los 151 a los 159 y la severa, bueno, pues ya es mayor a 160.
También se puede clasificar de acuerdo al tiempo de desarrollo que lleve esta y puede ser aguda, que es un progreso de menos de 48 horas, y crónica, aquella que va más allá de las 48 horas. También puede estar clasificada de acuerdo a la sintomatología que está presente, que vamos a ver más adelante, pero puede dar sintomatología ya sea neurológica o no neurológica. Y por último, puede estar clasificada de acuerdo al volumen. Esta puede ser hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Pero bueno, más adelante vamos a ver a qué se refiere cada una de estas. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, bueno, aquí tenemos unas tablas que muestran cuáles son las principales causas de la hipernatremia. Y bueno, pues vamos a tener en la tabla del lado derecho aquellas que son por pérdidas de agua. Tenemos aquellas que son por pérdidas insensibles. Se dice que la media en la que un adulto pierde agua se dice que es de 800 a 1 litro al día. Esto pues en condiciones normales, sin embargo, puede aumentar por algún problema, por ejemplo, por la fiebre, porque el paciente tenga hipertermia o por un ejercicio físico. También se pueden dar estas pérdidas de forma gastrointestinal en aquellos pacientes pues, que tienen una diarrea osmótica. También se pueden presentar por pérdidas renales, que bueno, pues puede ser cuando el paciente sufre de lo que se conoce como diabetes insípida, ya sea central o nefrogénica. También en aquellos pacientes que tengan una diuresis osmótica. También puede darse esta pérdida de agua por aquellos pacientes que presenten alteraciones hipotalámicas, como lo puede ser una hipodipsia primaria, que es cuando hay una disminución de la sed, eh, principalmente. También se puede dar por una entrada de agua en las células, como lo son en aquellas personas que tienen convulsiones o hacen un ejercicio físico muy intenso, además de cuando se presenta la rhabdomiólisis. Y bueno, pues también se puede dar por una ganancia de sodio, y esto, como ya lo había mencionado anteriormente, se da más a nivel intrahospitalario, ya que bueno, pues puede ser por una administración de solución salina hipertónica o bicarbonato de sodio. Y bueno, pues también puede ser por una ingesta de sodio. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Bueno, aquí se muestra lo que mencionaba hace un momento. Puede haber una hipernatremia hipovolémica. Esto quiere decir que va a haber pérdida tanto de agua como de sodio. Sin embargo, en este caso va a haber más pérdida de agua. Esto, como podemos ver en la tabla del lado derecho, bueno, nos menciona cuáles son como que las principales causas de cada tipo de hipernatremia. En este caso, la hipernatremia hipovolémica va a ser dada principalmente por pérdidas renales, como lo es la diuresis osmótica acuosa, que se puede dar por el manitol, y también por pérdidas renales, como lo son por diarrea o por un sudor extremo. Posteriormente tenemos lo que es la hipernatremia euvolémica, que aquí básicamente el sodio se va a mantener, sin embargo va a haber una pérdida de agua, no muy extrema, pero va a existir. Entonces, esto se puede dar principalmente por pérdidas renales, lo que conocemos como la diabetes insípida, ya sea nefrogénica o central, o por una hipodipsia. Y mientras tanto, en las pérdidas extrarrenales, pues pueden ser por pérdidas insensibles, como las que ya mencioné anteriormente. Y bueno, en cuanto a la hipernatremia hipervolémica, aquí lo que va a suceder va a ser lo contrario. Aquí va a haber ganancia tanto de agua como de sodio. Sin embargo, va a haber más ganancia de sodio en este caso. Y principalmente se va a dar por un aldosteronismo primario, por un síndrome de Cushing, por una diálisis hipertónica, sodio hipertónico o un bicarbonato de sodio. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la fisiopatología.
Aquí básicamente tenemos que cuando se da esta alteración del balance del agua y el sodio por cualquier causa de las antes mencionadas, ya sea por una pérdida excesiva de agua, por un aumento en el sodio plasmático, por, no sé, una ingesta, por ejemplo, de soluciones hipertónicas o por una deficiencia en la sensación de sed, lo que va a provocar es que aumente la osmolaridad plasmática. Al darse este aumento de la osmolaridad plasmática, em, lo que puede pasar es que el cuerpo va a hacer sus mecanismos de regulación, ya sea por la secreción de la hormona antidiurética o por la estimulación del centro de la sed. Si esto pasa, podremos decir que esto se va a solucionar. Sin embargo, si no llega a pasar, lo que va a traer como consecuencia es que haya una deshidratación celular. Esto debido a que el aumento del sodio extracelular va a provocar o va a crear un gradiente osmótico. Este gradiente osmótico lo que va a provocar es que el agua se mueva desde el interior de la célula hacia el espacio extracelular, lo cual pues va a intentar que se equilibre la osmolaridad, lo que va a provocar pues que haya una deshidratación celular y esto especialmente se va a ver reflejado o va a verse atacado lo que es el cerebro. Entonces, por eso las manifestaciones neurológicas que mencioné hace un momento. Y bueno, posteriormente, lo que puede pasar es que vaya a haber una adaptación del sistema nervioso central. Si esta hipernatremia persiste, lo que el cerebro va a hacer es adaptarse para evitar que haya un daño neuronal. Esto lo va a lograr pues produciendo osmoles idiogénicos, los cuales pues van a intentar atraer agua y reducir la deshidratación celular. Esto pues se da de 24 a 48 horas posteriores. Ahora aquí va a haber un problema. Si esta corrección se da de forma brusca, pues va a causar lo que es un edema cerebral. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, básicamente el cuadro clínico, como mencioné, hay manifestaciones neurológicas y estas principalmente pueden ser letargia, puede haber debilidad, mioclonías, se puede ver alterado el lenguaje, el estado de alerta, pueden existir confusiones, crisis convulsivas, coma. Y bueno, pues se puede llegar a que haya hemorragias, lo cual va a provocar que exista una disfunción neurológica, la cual llega a ser irreversible. Y en cuanto a las no neurológicas, bueno, pues principalmente tenemos que el paciente va a tener, es como que un signo primordial. Y bueno, también puede existir taquicardia, hipotensión, oliguria y bueno, la mucosa oral va a estar seca. Ok, bueno, ya para finalizar, pues vamos a continuar con el último trastorno hidroelectrolítico que va a ser la hiponatremia. Sí. Vamos a definir este trastorno como aquel caracterizado por una concentración de sodio sérico inferior a los 135 miliequivalentes o milimoles por litro. ¿Sí? Ya sabemos que eh, el valor normal pues, va a oscilar entre los 135 y los 145. ¿Ok? Vamos a hablar brevemente de de ciertos principios de la epidemiología de este trastorno. Sí, es considerado el principal trastorno hidroelectrolítico en la práctica médica. Se dice que se presenta en el 15% de los pacientes ingresados, sí, de manera urgente y hasta en el 20% de los pacientes críticos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno. La clasificación de esta alteración hidroelectrolítica va a estar dada o se va a basar de acuerdo a muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, yo quise enfocarme en tres que son las más características, ¿sí? De acuerdo a la gravedad o a la severidad, de acuerdo al tiempo de desarrollo y al estado de volumen, ¿sí? De acuerdo a la gravedad bioquímica, vamos a clasificar a esta hiponatremia
en leve, moderada y severa, siendo la leve aquella en donde sus mil equivalentes oscilan entre los 130 y 135 mil equivalentes por litro o milimoles por litro. La moderada, aquella que va entre los 129 y 125 milimoles por litro. Y la severa, que es aquella que está por debajo de los 125 milimoles por litro. Posteriormente, de acuerdo al tiempo en el que se desarrolla esta, se va a dividir en dos. En aguda, aquella que va a durar o que va a suceder en menos de las 48 horas, o aquella que persiste por más de 48 horas, ¿sí? Y por último, tenemos de acuerdo al estado de volumen, ¿sí? Clasificándola en tres tipos: hipovolémica, euvolémica y e hipervolémica, ¿sí? Siendo la hipovolémica aquella caracterizada por una disminución del agua corporal total con una disminución del sodio corporal total; la euvolémica aquella que se caracteriza por un sodio normal y un aumento del agua corporal total; y la hipervolémica caracterizada por un aumento del agua corporal total con un aumento del sodio corporal total. ¿Ok? Siguiente. También vamos a tener otra clasificación, ¿sí? Que va a ser de acuerdo al cuadro clínico. Y de una vez, hablando con esa clasificación, pues vamos a mencionar, ¿no? Esta clínica de esta alteración hidroelectrolítica. ¿Ok? Eh, y bueno, esta clasificación prácticamente se basa o se relaciona de acuerdo al grado de severidad, ¿sí? Dividiendo el cuadro clínico en leve, moderado y severo, ¿sí? El cual va unado a esta concentración de sodio, ¿no? ¿Sí? Siendo la leve aquella que va entre los 130 a 135 mil equivalentes por litro y que se caracteriza por síntomas y signos pues iniciales, ¿no? De esta patología, ¿no? Como náusea, cefalea, fatiga, debilidad y calambres musculares. Síntomas y signos iniciales que nos están orientando, ¿no? A ese trastorno hidroelectrolítico. Posteriormente tenemos la moderada, que va de los 129 a los 120 mil equivalentes por litro, en donde ya podemos encontrar ciertos signos como confusión, letargo, inestabilidad. Ya vamos a tener vómitos y los reflejos van a estar hiperactivos. Y vamos a tener ya por último el grado grave, en donde nos encontramos por debajo de los 120 mil equivalentes por litro, en donde podemos ya encontrar clínica como convulsiones, coma, depresión respiratoria, edema cerebral e incluso la muerte. Ok. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar con esta exposición, vamos a explicar brevemente la fisiopatología general de esta afección, ¿no? Entonces, bueno, el déficit de sodio, ¿sí? O la hiponatremia va a estar dada principalmente por dos mecanismos: por un exceso de agua corporal total o un exceso de agua libre, o por un déficit de sodio como tal. Sin embargo, ahí les recalco que el exceso de agua corporal total va a ser la principal causa, ¿sí? Bueno, una vez que el organismo empieza a detectar, ¿sí? Podría decirse así, que hay un déficit de sodio, ¿sí? O un aumento de esta agua corporal total, provocando este déficit de sodio, va a haber una activación de los osmoreceptores hipotalámicos, ¿sí? Provocando una secreción inapropiada, ¿sí? De lo que es la hormona antidiurética o la vasopresina, ¿ok? Esto va a provocar cierta reabsorción de agua eh, por parte de los riñones para posteriormente aumentar la excreción de agua libre, ¿sí? ¿Esto qué va a ocasionar? Esto ocasiona que haya cierto desplazamiento del agua hacia el interior de las células, con lo que, cosa contraria a lo que pasaba con la hipernatremia, ¿sí? Causando un estado de edema cerebral, ¿sí? Que es de aquí donde viene el cuadro clínico, ¿sí? Para posteriormente causar síntomas neurológicos graves, ¿sí? Como de los que ya hemos hablado, ¿no? Como convulsiones, fatiga, debilidad, etcétera, ¿no? Y pues esta es la fisiopatología general de la forma más breve y más sencilla que se puede explicar, ¿ok? Bueno, y con esto terminamos nuestra exposición. Espero les haya gustado, ¿sí? Muchas gracias.